Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar, conversación, seminario electrónico, como quieran llamarlo, de Globalítica. Es el primero, seguramente de una serie de varios que haremos para explorar temas de política internacional y temas conexos que tienen que ver con el acontecer mundial. En esta ocasión, desde luego, pues de manera inevitable, vamos a tener que hablar de las implicaciones para la política internacional, en general la dimensión global, si se quiere, de la pandemia por el COVID-19 y sus múltiples implicaciones. Para conversar sobre esta experiencia, pues nueva para todos los que estamos participando en esto, completamente inaugural para buena parte del mundo que no le ha tocado vivir una cosa así de esta dimensión. Pues tenemos a tres académicos de primera línea, dos de ellos ya están conectados, estamos esperando la tercera que se conecte. Se trata de Ileana Rodríguez Santibáñez, profesora investigadora del TEC de Monterrey y además miembro del consejo editorial, de nuestro consejo editorial en Globalítica. Gracias, Ileana, por estar con nosotros. Un gusto, gracias por la invitación. Y está también con nosotros Jorge Schiavón, profesor investigador de la División de Estudios Internacionales del CIDE y también miembro del consejo editorial de Globalítica. Gracias, Jorge, por estar con nosotros esta tarde. Al contrario, es un verdadero placer para mí platicar contigo, pero doblemente con estas dos queridas amigas y grandes académicas mexicanas, que son María Cristina e Ileana. Gracias. María Cristina Rosas está por incorporarse. Ella es profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, también integrante de nuestro consejo editorial y ya ha publicado un par de textos sobre el tema con nosotros. Quizá solamente para ver un poco en dónde estamos, hoy mismo el director general de la OMS, el doctor Tedros Ghebreyesus, dijo que la pandemia está aún lejos de haberse terminado. Recordó que hay más de 3 millones de contagios en el mundo. Se declaró muy preocupado por el avance de la pandemia en ciertas zonas donde todavía no está en su, digamos, plenitud de contagio, Europa del Este, África y desde luego América Latina. Lo cierto es que está yendo, no sé ustedes qué piensen, yo tengo la impresión de que está yendo todo muy rápido. Hace apenas unos 100 días esta noticia era de páginas interiores de la prensa. Muchos nos enterábamos de la existencia misma de una ciudad llamada Wuhan. Y hoy somos parte de un grupo de 4,000 millones de personas encerradas en sus casas. Y ese parece que va a ser el escenario habitual hasta que se encuentre una terapia o tratamiento en algún momento de la segunda mitad del año. O especialmente hasta que se encuentre una vacuna, idealmente también en otoño o de plano hasta el próximo año, el primer trimestre. La pandemia, sin embargo, yo creo que ya no es un fenómeno restringido al ámbito de la crisis sanitaria y ya es parte de lo que comenta Ignacio Ramonet como un hecho social total. Es decir, uno de estos acontecimientos como, digamos, el 11 de septiembre de 2001, la Guerra Fría, yo qué sé, que altera todas las relaciones sociales y altera todo el panorama político, económico, etcétera, de la vida social de todo el planeta. Y muy probablemente como internacionalistas nos preocupa cuáles son las consecuencias de esta pandemia para la distribución internacional del poder, para el sistema internacional, para la globalización tal cual la conocemos. Y por lo tanto, esa es la pregunta con la que les propongo empezar. Ileana, por favor. Bueno, pues muchas gracias. Pues la pandemia del COVID-19 ciertamente plantea un reto para la humanidad. En principio, porque es la confirmación del Estado-nación que vuelve a tener, sobre pretexto de esta pandemia, un control sobre la vida de todos. Y cuando digo la vida de todos, es la población, el pueblo, el componente simbólico y sine qua non de lo que es el Estado en su acepción formal. Todas aquellas libertades que se habían obtenido hasta antes de esta pandemia se están viendo reducidas. Y si pensábamos que los derechos humanos, o ya positivizados
derechos fundamentales en las constituciones eran inderogables. Estamos observando ahora sí a Carl Schmitt, 1934, y lo que es el estado de excepción. Un Brasil con un estado de calamidad, donde si bien es cierto, no hay la restricción todavía de la libertad de circulación o de tránsito, ni de trabajo, ni otros componentes, el estado de calamidad le permite a Bolsonaro echar mano de presupuestos y no cumplir con el déficit presupuestal o con los impuestos que se tendrían que obtener a fin de año. Entonces, esa es una. Chile, el estado de catástrofe, donde sí hay un estado de excepción, donde hay una restricción a la libertad de tránsito, donde hay una restricción a la libertad de asociación, y empezamos a ver cómo, por la necesidad de control de una pandemia, que no se acrecente como lo hizo en 1918, la denominada gripe española, entra en el control. Y así podríamos decir una serie de estados que están están prácticamente allanando todas estas concepciones de libertad que habíamos obtenido. No podríamos decir lo mismo, por supuesto, de los estados autoritarios o los autocráticos o totalitaristas, donde definitivamente tú iniciaste la conversación citando una provincia de Hubei, que es Wuhan, en China, donde la vigilancia digital y otros controles ya existían por la propia naturaleza del régimen, donde están acostumbrados a que no exista la libertad, las libertades como nosotros las vivimos en muchos países en Occidente. Entonces, para mí, estamos viendo que esta pandemia está permitiendo este control por parte del Estado, pero que para mí no es una ganancia, sino que es en todo caso una regresión y prácticamente el Estado proteccionista que todavía conocíamos en la década de los 80. Muy interesante el punto, Ileana. Hace unas semanas, estarán de acuerdo conmigo, decenas de protestas populares se habían generalizado alrededor del mundo y veíamos las escenas de Hong Kong, Santiago de Chile, Beirut, París, Bogotá, Barcelona, y ahora esas mismas plazas están vacías. Jorge. Si yo tuviera que elegir, Arturo, una palabra para explicar lo que estamos viviendo es incertidumbre. Incertidumbre hacia cuándo va a terminar esta primera contingencia sanitaria y por lo tanto la cuarentena. ¿Cuál va a ser el impacto en términos de salud pública y vidas? Mucho más importante, ¿cuál va a ser el impacto en términos económicos? Pero también una enorme incertidumbre sobre si esta es una de muchas cuarentenas que vamos a tener en términos de que haya un nuevo ciclo de este virus del COVID-19 hacia el invierno de este mismo año. Por lo tanto, incertidumbre, incertidumbre, incertidumbre. Ahora bien, con respecto a lo que ya adelantabas como la pregunta más importante, y es cuáles van a ser los efectos de esta pandemia sobre el sistema internacional. Yo diría que el COVID-19, esta pandemia, ha sido finalmente un catalizador, algo que ha hecho que procesos que ya estaban en marcha se agilicen muchísimo, se hagan mucho más rápidos y finalmente lleguen a una conclusión. ¿De qué me refiero? Estábamos ya desde hace varios años, casi una década, observando la crisis de los principales modelos económicos, políticos y sociales a nivel internacional y también, ¿por qué no?, de cooperación internacional y multilateral. En primera instancia, estábamos viendo ya una crisis del sistema económico. Simplificarlo en neoliberal probablemente es la manera más sencilla y más incorrecta de hacerlo, pero finalmente un sistema económico neoliberal en el sentido de que su punto fundamental era dejar que el mercado funcionara y tratar de reducir a lo máximo el Estado. Bueno, ya vimos que eso está en crisis y que justo lo que requerimos para atender una pandemia de esta naturaleza es que el Estado regrese a cumplir funciones justamente para lograr controlar esto a nivel nacional, pero también para generar la cooperación a nivel internacional. Segundo, estábamos viendo ya en buena medida por el populismo una crisis de los sistemas democráticos liberales.
Pero aquí yo quiero ser muy cuidadoso y aunque a Krause le guste hablar de las democracias sin adjetivos, yo creo que tenemos que usar adjetivos para hablar de las democracias. Y no todas las democracias están en crisis, sino particularmente aquellas que no estaban suficientemente consolidadas, es decir, en gran medida las nuevas democracias. Y dentro de las democracias más añejas, más viejas, con mayor tiempo, estilo Estados Unidos y Gran Bretaña, también tienen una cierta crisis, pero esa no es resultado de la consolidación de sus instituciones, sino más bien de su incapacidad para generar un contrato social en el cual haya una mucho mejor distribución, por así decirlo, de los beneficios del crecimiento. En pocas palabras, son sociedades que no supieron aprovechar el crecimiento para generar mayor equidad. Y eso también está generando una crisis. Finalmente, tercero, algo que no tiene ni 5 ni 10 años, sino ya mucho más tiempo, que es la crisis del multilateralismo, es decir, ver cómo las instituciones o los organismos internacionales no han sido lo suficientemente efectivos, eficientes para justamente proveer soluciones a los principales problemas globales, digamos, en términos tan básicos como cambio climático, es decir, esos asuntos globales que requieren acciones coordinadas para una solución conjunta, temas como derechos humanos. En pocas palabras, esta pandemia, simple y llanamente, está siendo un catalizador para acelerar procesos que ya están en marcha de crisis. Y tal vez voy a sonar un poco exagerado, pero sí lo creo. Creo que estamos observando el final de una era basada en las democracias liberales consolidadas y en el neoliberalismo y en la cooperación internacional, y vamos hacia algo que justamente regresa a mi primera palabra, y es incertidumbre, ¿no? Esa es la nota predominante de toda la manera de entender lo que está pasando, y sobre todo porque también hay una reacción interesante a nivel internacional. Algunos autores hablan ya de una pax coronavírica, es decir, todos los conflictos en Libia, en Siria, en Yemen, en Gaza, se detienen un poco ante el pasmo de que lo que viene les va a resultar también transformador. ¿Habrá aquí alguna oportunidad para transformar la dinámica de conflicto en muchas de estas situaciones, Ileana? Yo pienso que sí va a haber un reto. Ralph Dahrendorf decía que efectivamente todo cambio genera conflicto desde el punto de vista de la sociología. Y estaremos ante nuevos retos, sí. Yo recuerdo muy bien en la época calderonista cuando vino el apagón analógico, sí, cuando se cambió incluso de las televisiones de determinada condición a las de alta definición. Y se daban plazos y plazos, pero todos sabíamos que llegaríamos a ese impasse, a ese cambio de la tecnología. Se esperaba que el cambio hacia la era tecnológica, con el Internet de las cosas, la llegada de la inteligencia artificial, estuviese dándose con mayor auge dentro de 10 años. Ese plazo se acorta con esta pandemia. Hoy día las universidades, las cadenas productivas en materia de servicios, no en todas, pero en varias, las cadenas de suministro de carácter esencial, siguen de manera forzada funcionando bajo estrategias donde existe la connotación de la herramienta tecnológica. Aquellos estados, naciones y ciudadanos donde no haya la capacidad de la adquisición y adiestramiento en el uso de estas tecnologías, sin duda sufrirán un rezago impresionante. Esto va a suponer, por supuesto, un cambio muy drástico en la evolución de los pueblos desde el punto de vista histórico. Y, por supuesto, en su anhelo de mayores ventajas y el avance hacia democracias mucho más consolidadas. Entonces, sí, pienso que vamos a tardar en lograr estos equilibrios, de los cuales también Norberto Bobbio, justo cuando habla de las antinomias que se representan en los modelos teóricos, particularmente hablando del derecho y la ciencia política, él decía, es muy difícil que exista un sistema internacional democrático
con estados democráticos. Eso no existe, porque generalmente lo que observamos en estas antinomias o paradojas o antagonismos por una parte, un sistema internacional autocrático compuesto con estados democráticos o estados democráticos en un sistema internacional autocrático, pero nunca igual. Entonces, el progreso de uno y otro estado siempre va a ser muy diverso y, por supuesto, se acentuará la diferencia con esta pandemia. La reacción ante este nuevo modelo va a ser un reto donde se requerirá, pese a la crítica que también ya ha vertido Jorge Schiavone en el sentido de la cooperación internacional y el multilateralismo, es poner a prueba toda esta gobernanza internacional a partir del andamiaje construido después de la Segunda Guerra Mundial, particularmente con las 16 organizaciones especializadas y los órganos conexos que nacen de Naciones Unidas, que se tendrá que encontrar el camino para lograr al menos un punto mínimo de suficiencia en aquellas naciones que hoy día van a ser impactadas de una manera mucho más drástica que otras. Eso es un poco el panorama en el que yo estoy visibilizando. Bueno, y efectivamente, como decías, uno de los principales o posibles ganadores del COVID, si es que podemos hablar en esos términos, porque desde luego nadie gana en el fondo, pues son las democracias iliberales, ¿no? Las illiberal democracies, o las que han de algún modo institucionalizado ciertos sistemas de control que van contra, digamos, el consenso de protección de las libertades y los derechos humanos en Occidente. Tan solo el saber que cada clic, cada conversación, cada transacción financiera está siendo monitoreada por el Estado. Quizá ese es el Estado al que también se refería Jorge, al que podemos volver, un Estado robusto, pero también atemorizante en muchos sentidos. Y por eso quería preguntarte, Jorge, ¿tú a quién ves de ganadores y de perdedores si nos pusiéramos una careta cínica, desde luego, para ver el fenómeno? Bueno, yo no creo que existan democracias iliberales. O son democracias liberales o no son. Y justamente ahí es donde creo que hay que encontrar adjetivos para las democracias y por lo tanto para saber quiénes serán los ganadores y los eventuales perdedores de esta pandemia. Yo creo que hay dos características fundamentales que explican el buen o el mejor funcionamiento de las democracias y tiene que ver, uno, con tener instituciones democráticas sólidas y consolidadas y dos, haber sido capaz de resolver el problema de distribución de los recursos para ser socialmente responsables, equitativas, por así decirlo. Entonces yo creo que quienes saldrán fortalecidos de esta pandemia serán justamente aquellas democracias que tienen estas dos características, el ser socialmente responsables y con instituciones sólidas. En pocas palabras, buena parte de las democracias de Europa Occidental, particularmente entre más hacia el norte te vayas, más tienen estas características. Y justamente son aquellas que estamos viendo cómo están siendo bastante exitosas, yo diría muy exitosas en términos de atender esta crisis sanitaria y reducir dramáticamente el número de infectados y muertos en sus países, justamente con políticas que han restringido poco las libertades y los derechos, pero que al mismo tiempo han sido muy efectivas. Sin embargo, la gran amenaza desde mi punto de vista está en aquellas democracias, ya sea que no están consolidadas institucionalmente, y ahí pues tenemos prácticamente, y nos duele decirlo, a todos, casi todos nuestros países de América Latina, y en buena medida, aquellos que lograron transiciones inacabadas dentro del mundo en desarrollo, eso por un lado, y por el otro lado también tenemos democracias que sí son añejas y tienen muchos años, y que tienen buenas instituciones, pero que nunca supieron resolver el tema de la distribución equitativa de los recursos y la generación de un estado de bienestar. Muy particularmente ahí tenemos a los países anglos, Estados Unidos y Gran Bretaña fundamentalmente, porque increíblemente Canadá se parece más a Europa Occidental. Es aquí donde desde mi punto de vista está el gran riesgo o el gran peligro de que se consideren otras opciones políticas mucho más autoritarias, mucho más centralizadas en el control político y que justamente por eso no se pueden llamar democracias iliberales, simplemente son iliberales sin ser democracias, son sistemas autoritarios,
que también han demostrado su éxito para atender la pandemia. Y aquí tenemos casos particulares como China misma, Taiwán, Singapur, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que me refiero aquí es que los que pueden ser perdedores desde mi punto de vista, desde una lógica de consolidación de sistemas democráticos y libertades, son aquellos estados democráticos que o no son suficientemente liberales, o no tienen instituciones fuertes, o no han logrado ese compromiso para ser responsables socialmente. Y ahí sí habrá el riesgo, la amenaza de que opciones alternativas mucho más autoritarias y que por lo tanto impliquen reversiones sobre el proceso de democratización y consolidación democrática que hemos vivido en los últimos 30 años puedan ser atractivas. Y el modelo chino, tristemente, parece muy atractivo en esta situación. No, sobre todo ahora, Jorge, Iliana, que se aproximan elecciones en un país muy importante, en Estados Unidos, y que vemos imágenes realmente inquietantes desde muchas perspectivas. Yo veía las imágenes, por ejemplo, de las protestas en algunos estados de la Unión Americana contra el confinamiento, diciendo un poco que se trataba de un atentado contra la libertad, y Trump, en una jugada bastante astuta desde el punto de vista electoral, pues aprobándolos y más bien invitándolos a liberarse de las cadenas puestas por yo qué sé, la autoridad sanitaria. Y luego al propio presidente diciendo que pues deberíamos de pensar en inyectarnos un desinfectante de vez en cuando. El manejo que el presidente está teniendo en relación con la pandemia va a tener un efecto muy importante, me parece, sobre su reelección. Y podría estar justo ahí la clave de su reelección, si es que es exitosa o fallida. ¿Qué opinas sobre esta relación entre la pandemia y la reelección de Trump en Estados Unidos, Iliana? Gracias. Bueno, yo creo que todavía conserva este core de su fortaleza, que es el voto duro en los Estados Unidos, que es el votante que le llevó justamente al triunfo en esa campaña electoral y que sigue confiando en él. Ciertamente, el descalabro por la pérdida de más de 16 millones de empleos no es cosa menor. Pero también, citándose como un país de leyes, yo me acuerdo muy bien, en la Universidad de Harvard tienen un letrero que dice, este país es grande por el cumplimiento de sus contratos. Y no es que estemos viendo una visión contractualista exclusivamente desde el punto de vista del derecho, sino desde el punto de vista rusoniano, político, que es el cumplimiento de sus leyes. Él libera, junto con el Congreso, que le permitió más de 484 mil millones de dólares para lo que es los apoyos económicos solo a los contribuyentes. Por eso vuelvo al tema de un país de leyes. El apoyo que está dando Estados Unidos es a los que pagan impuestos y a los que automáticamente les está llegando ya una ayuda económica. Esto también tiene un reto de suyo que hay que decirlo. La suposición entonces de que el que además de pagar impuestos tiene o está bancarizado o tiene acceso a bancos y por supuesto a devoluciones de impuestos y a recibir apoyos. La página de US.gov de los Estados Unidos establece incluso aquellas hipótesis y el anuncio muy grande que dice, si tú no has recibido el apoyo, revisa tu estatus de pago de impuestos y si no has recibido el apoyo, por favor, llena este formulario. Entonces, lo que quiero decir es que él está hablando a ese público de que le está dando ya la ayuda, a esas empresas, corporaciones, etcétera, a las que les está inyectando la lana y que, por supuesto, sabrán recompensar justamente a Donald Trump. Yo sí lo sigo viendo, aunque tenga todas estas variables en su contra, sí lo sigo viendo muy consolidado porque también maneja una retórica y un lenguaje que es el que le agrada a sus votantes, donde privilegia al anglosajón, donde privilegia al estadounidense. No, cuando él habla, por ejemplo, del enemigo invisible, hablando del coronavirus, recordemos que en el pasado también habla tratando de invisibilizar a los grupos migratorios sin documentos o de estancias ilegales.
El anuncio, el mero anuncio que no ha concretado de un acuerdo ejecutivo para impedir la migración y no otorgar green card a todas aquellas personas en proceso de recibirlo, ¿a quién agrada? A su votante, que qué piensa, mientras no le den un green card a un mexicano o a otra persona de otro país, yo tengo posibilidades de ocupar esa vacante. El puro anuncio, aunque no lo ha concretado, es una gran amenaza hacia el exterior, pero que al interior él ocupa muy bien. Entonces, incluso burlarse, por ejemplo, de si se debería inyectar o no determinado desinfectante, etcétera, él entra a su diplomacia tuitera y corrige la intención y dice, prácticamente no entienden el sarcasmo, ¿no? Porque él tiene un votante al que le habla siempre. Claro que también ahí los demócratas ocupan esa fortaleza de él, pero debilidad para otros, para tratar de convencer a sus votantes y a los indecisos de que viene un Biden más vigoroso que siempre, que representa finalmente un conservador dentro de lo que es el propio partido de los demócratas y que va a traer más empleo y genera un discurso muy distinto al de Trump. Pero yo todavía no veo caer a Trump. Yo sí lo sigo dando tumbos, pero que siempre le hablan a ese votante indeciso y al que ya tiene ganado. No lo veo que se esté debilitando. Bueno, las encuestas definitivamente no lo favorecen y tampoco parece que vaya a ser demasiado sencillo para Biden porque hay varios elementos en pugna, ¿no? Por un lado, lo decía Jorge hace un rato, el modelo de salud de Estados Unidos con el, digamos, el desmantelamiento del Obamacare y un poco esta estructura pública, se ha puesto, más bien se ha ido en contra del propio Donald Trump en muchos estados. Y por otro lado, pues otra de las víctimas narrativas, pero reales, de la pandemia en Estados Unidos y en muchos otros países del mundo, me temo que incluso en este, es la migración. Jorge. Tristemente estoy de acuerdo con ustedes dos en el sentido de que a menos de que haya una crisis sanitaria tremenda en los Estados Unidos como resultado de esta pandemia, las probabilidades de que el presidente Trump se reelija son muy elevadas. Y tiene que ver con muchísimos factores, pero yo creo que el más importante de ellos es simple y llanamente la presencia pública. Nosotros podremos cuestionar la inteligencia intelectual del presidente de los Estados Unidos, pero creo que estaremos de acuerdo en que cuando menos en términos de su inteligencia política electoral es brillante el hombre, por más que no nos guste aceptarlo. Y a lo que me refiero en este sentido es que ha sabido encontrar aquellos botones en el electorado estadounidense que justamente él presiona para obtener su apoyo. Y lo que estamos viendo muy particularmente con esta pandemia es a un presidente que, aunque diga muchas veces tonterías, las dice diariamente y de manera constante en todos los medios nacionales y locales. Mientras que por el otro lado tenemos a un candidato demócrata, a Biden, que está haciendo campaña pues prácticamente desde el sótano de su casa. Y eso pues obviamente va a tener un impacto gigantesco. Segundo, tiene que ver con cuál va a ser el impacto económico de esta pandemia para la economía, no de los Estados Unidos en general, sino de los bolsillos del electorado estadounidense, particularmente de clases medias hacia abajo. Y en este sentido, nuevamente, aunque no nos guste, el presidente Trump ha sido brillante en términos de obligar prácticamente al Congreso, para no quedar políticamente desprestigiado el Congreso, de aceptar este paquete, por así decirlo, de incentivos económicos y muy particularmente, y la verdad es que, como decimos en México, no da paso sin guarache, el apoyo se va a dar directamente a los individuos a quienes les llegará un cheque firmado directamente por el presidente Trump. Entonces, ¿quién me está sacando del hoyo? El que firma el cheque. Y por lo tanto, nuevamente, a menos de que haya un desastre y una crisis económica sin precedentes en los Estados Unidos, muy probablemente este tipo de pequeñas variables de la microeconomía, no de la macroeconomía, son los que maximizarán las posibilidades de su reelección. Y finalmente, el otro tema tiene que ver con quien fue electo, designado candidato demócrata, que sí es probablemente el más moderado
dentro de los demócratas, y eso a final de cuentas podría quitarle un poco del voto más moderado de los republicanos a Trump, particularmente aquellos que ya están asustados con quién ha salido siendo su presidente. Pero por el otro lado, también aceptémoslo, Joe Biden no genera ningún interés para salir a votar, particularmente por parte de las poblaciones minoritarias en los Estados Unidos, que son aquellas que en buena medida resuelven las elecciones en los swing states, que es finalmente por el sistema electoral estadounidense, de un sistema electoral de colegio, de elección indirecta, quienes terminan definiendo la elección. Y muy particularmente, pues Biden no les atrae a los hispanos, no le atrae al voto femenino, y por lo tanto, a diferencia de los votantes republicanos de Trump, que sí van a salir en hordas a votar en las elecciones de noviembre, veo muy difícil que salgan a votar, así como tampoco salieron a votar en masa como se esperaba con Hillary Clinton, particularmente el voto hispano y el voto de las mujeres. Siendo así, muy probablemente tendremos Trump para otros 4 años. Bueno, esa nota pesimista es, por otro lado, una nota realista sobre lo que está pasando. Y también creo que hay que considerar nuestra propia circunstancia como vecinos de Estados Unidos, no solo porque tiene esa elección, que es muy importante, no solo para Estados Unidos, sino para el mundo entero, sino especialmente porque es el país más severamente impactado por la pandemia. Está muy enfermo Estados Unidos, si se le quiere decir así. Más enfermo que lo que pudo haber estado cualquier otro país del mundo. Es una suerte de combinación de factores, hay varias variables que juegan aquí, pero ¿qué significa para México, digamos, ser vecino del país, del epicentro de la pandemia, Iliana? Bueno, esa es una pregunta difícil porque siempre ha estado este pensamiento de tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Y como yo soy una irredenta optimista en esa parte, me gustaría matizar que somos vecinos, pero del país en este momento todavía, económicamente hablando, más fuerte del mundo. Entonces, yo creo que aquí es donde México tendría que buscar cuál es la oportunidad que tenemos con el vecino del norte para generar estas cadenas de valor y de suministro que permitan mantener nuestra economía a flote. El tema de la OPEP Plus recientemente dejó en claro, no sabemos cuál va a ser el precio, podemos especular cuáles puedan ser los pagos, pero el hecho real es que Estados Unidos entró al quite con la OPEP para cumplir un acuerdo que aparentemente lograría el equilibrio y cuidar la disminución del precio del petróleo, que es la que actualmente está impactando. Ahí hay una alianza muy clara con los Estados Unidos, por supuesto con Trump, que de suyo se parece mucho a nuestro presidente, en el estilo de un nacionalista que le habla a determinados grupos de la sociedad y que maneja muchos discursos. Si nos quedamos pensando que cuando toma Trump las vespertinas o nuestro presidente las matutinas, hay un público al que le está hablando y luego otros tantos públicos que se diluyen a través de las propias declaraciones que va dando a lo largo del día y de los temas que van dando y tocando sus propios subsecretarios, secretarios y gabinetes. Pero al final hay un sesgo nacionalista muy claro y yo lo único que diría es, ya tenemos el TEMEC, el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, que entra en suplencia de lo que hoy día todavía es vigente con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y lo que estamos observando es que ahí hay sectores muy sensibles para la economía, que amarran muy bien la economía de Canadá, Estados Unidos y México, como es el sector automotriz. Si es que esas cadenas de suministro entre los 3 estados se fomentan y no sufren tanto daño como se prevé, el TEMEC va a caminar. Y algo muy importante que se maneja en este nuevo tratado, que es algo que habrá que ver en el futuro en otras relaciones con otros estados, que es el tema del impuesto. Es muy difícil en este momento tratar de homologar el tema de un salario mínimo o de impuestos estandarizados. Pero esta crisis pandémica sanitaria tiene que llevarnos a la reflexión de la necesidad de salarios mínimos equiparables entre estos estados, por lo menos entre Estados Unidos, Canadá y México. El sector automotriz va a quedar a prueba. ¿Por qué? Porque en el segmento automotriz y laboral
sí se habla de un incremento del salario mínimo vigente en ese segmento. Entonces, hay que ver cómo va a funcionar, pero me parece que la sinergia con Estados Unidos sigue siendo nuestra realidad y que no podemos negarla y que tendríamos, por el contrario, que ser mucho más positivos para tratar de detonar todo el comercio que se pueda con Estados Unidos en este momento y de rápido, porque esto de diversificar no se da de la noche a la mañana. Muy claro, muy claro. Ya tenemos a María Cristina Rosas conectada. Así que bienvenida a la conversación. Hola, una María Cristina, ¿qué disculpa. tal? No, Hola, bueno, ¿qué tal? tranquila. Todos estamos tratando de mejorar nuestras habilidades tecnológicas y a nosotros Exacto. también nos costó trabajo, no te preocupes. Muy Ok. bienvenida, muy bienvenida. Hola. Hola a Eh, todos. voy contigo, María Cristina. Hemos hablado de varios temas ya, pero nos falta todavía un montón. Concretamente, no hemos explorado todavía lo suficiente. Me parece que falta mucho también por decirse, y no solo en este espacio, sino en muchos otros, sobre si estos desafíos relacionados con la pandemia van a exigir una especie de rediseño de los organismos internacionales. En buena medida, esta pregunta tiene que ver también con la de si los organismos han estado a la expectativa, han estado a la altura de lo que se esperaba de ellos frente a la pandemia. Estoy pensando en la OMS, pero también estoy pensando en el resto de la arquitectura internacional, incluida la financiera, desde luego que hoy tiene un papel fundamental que desempeñar, y los organismos, digamos, de Naciones Unidas. ¿Qué reacción te da de bote pronto esta pregunta? Bueno, yo creo que los organismos multilaterales no estaban preparados para hacer frente a una situación de este tipo, ni siquiera la Organización Mundial de la Salud, con todo y que pues tenemos un protocolo sanitario internacional de 2005 que fue pensado justamente para hacer frente a situaciones epidemiológicas que se evitaría se salieran del control. De hecho, México estrenó este protocolo cuando tuvimos la influenza H1N1 y pues el protocolo ha estado activo con otras enfermedades, con el MERS, con el ébola y bueno, ciertamente ahora con el coronavirus. Sé que la gestión de la Organización Mundial de la Salud de todas maneras ha sido muy criticada. Se ha criticado mucho a su director general, al doctor Ghebreyesus. Se ha dicho que demoró bastante en decretar la pandemia. Era evidente que íbamos a tener una pandemia por las características y la incidencia de la enfermedad. Obviamente cuando se decreta una pandemia hay implicaciones económicas brutales, pero de todas maneras las implicaciones económicas brutales las estamos teniendo. Entonces, bueno, es muy difícil hablar de los hubiera, si hubieran decretado la pandemia antes. La decretaron eventualmente el 11 de marzo. Pero aparte de eso, yo sí siento una suerte de parálisis de los organismos internacionales. Por ejemplo, Naciones Unidas apenas tuvo una primera reunión a puerta cerrada su Consejo de Seguridad y esto pues a petición sobre todo de los miembros no permanentes para tratar de pues reaccionar ante las consecuencias de la pandemia. China se opone mucho a que los temas de salud sean tratados en Nueva York en el Consejo de Seguridad. China considera que esto debe ser un tema de la OMS en Ginebra. Y bueno, yo que hice la especialidad en diplomacia en salud global en Ginebra, te puedo decir que en Ginebra les disgusta mucho que los temas de salud se traten en Nueva York porque se politizan, dicen allá en Ginebra, y creo que eso es verdad. Ahora, a nivel de Asamblea General hemos visto también pocas reuniones. Yo creo que tenemos que entender que pues la ONU en Nueva York está en el epicentro de la pandemia mundial y la propia Naciones Unidas en Nueva York tuvo que cerrar y tuvo que empezar a improvisar, así como estamos haciendo nosotros con este enlace en videoconferencia. Tuvieron que empezar a poner videoconferencias para empezar a desahogar las agendas. Y hay muchos temas sensibles, compañeros, que no se pueden tratar en videoconferencia. O sea, hay cosas que realmente se tienen que tratar en persona y en el cuarto de al lado, porque no sabemos en una videoconferencia si junto a mí está alguien que no debería estar en la videoconferencia, por ejemplo. Claro. Entonces, hay muchos desafíos logísticos
pero también el momento es difícil para que, por ejemplo, Naciones Unidas pueda reaccionar. Ha habido, digamos, una resolución impulsada por Liechtenstein respecto a pedir que pues haya mayor cooperación internacional ante el coronavirus. Hay una resolución que impulsó México que es formidable. Nosotros pues hemos escuchado mucho de esto, del trabajo que hizo el doctor de la Fuente allá para pues evitar que alguien se apropie los suministros y que más bien se impulse el acceso a todos los requerimientos, insumos para hacer frente a la pandemia. Esa fue una iniciativa de México apoyada por más de 160 países y es un logro enorme dadas las circunstancias en que se impulsó esta resolución. Dicho lo cual, a mí me parece que pues los organismos internacionales, fuera de los que acabo de mencionar, sí se han visto lentos. He escuchado a la CEPAL, he escuchado mucho a Alicia Bárcena para decirnos que pues quizá una solución a todo lo que estamos viendo sea el endeudamiento. Hay países que se resisten a endeudarse, es el caso, por ejemplo, de nuestro presidente, que no le gusta la idea de endeudarse, pero no parece que haya muchas opciones para enfrentar la debacle económica que se avecina. Y por el otro lado, Fondo Monetario, Banco Mundial, me gustaría ver de ellos, escuchar de ellos en qué condiciones nos van a dar créditos, porque esperaríamos que no fueran condiciones leoninas, que fueran condiciones más empáticas con la situación que se está viviendo. Pero sí he visto una respuesta lenta, sobre todo me imagino por la sorpresa, por el shock de lo que está ocurriendo. Muy seguramente para tener esas respuestas empáticas sí necesitaríamos una reforma del sistema de Bretton Woods, pero bueno, eso se lo dejamos a los expertos en ese sistema comentar. En todo caso, me quedo contigo, María Cristina, para preguntarte algo más. Hay narrativas geopolíticas en competencia en este momento. Por un lado, digamos, más allá de las teorías de conspiración y tal, alimentadas por China o por Estados Unidos, hay un gran despliegue de diplomacia pública de parte de China especialmente, pero también de muchos otros países, para comunicar a las grandes audiencias internacionales. ¿Tendrá éxito la cruzada, por ejemplo, China para tratar de enmendar el daño inicial a su prestigio, a su reputación por su reacción inicial que parece haber sido lenta, o por, como comentaba hace rato Ileana, Jorge, la propia manera de administrar la crisis que tuvo efectos de por sí ya bastante nocivos sobre las libertades y la democracia? Bueno, China está enfrentando críticas y cuestionamientos muy fuertes, no solo de parte de Donald Trump. Donald Trump incluso se refirió a China y al coronavirus como el virus chino, que es algo pues muy despectivo y muy insultante. Escuché de Angela Merkel que China tiene que explicar muchas cosas. Pero claro, ella no tiene el tonito de Donald Trump. Ella pregunta las cosas o cuestiona las cosas de otra manera, es mucho más política, mucho más diplomática. Además es una científica, ¿no? Pero además es una científica, entonces eso le ayuda a comportarse de la forma en que lo hemos visto, que si me permiten decirlo, ha sido una forma muy atinada dentro de esta crisis. Bastante mesurada, por cierto. China ha tenido que lidiar en los últimos años con esta percepción de la amenaza china. Se ha hablado mucho de la amenaza china. Se veía amenazante de China su crecimiento económico, el protagonismo que estaba logrando en las relaciones internacionales. Y bueno, China por su parte trató de promover iniciativas como aquello del ascenso pacífico y echó mano de su poder suave, de la diplomacia del panda. Por ejemplo, cuando quería comprar uranio a Australia, no le decía solamente véndeme uranio, sino que le decía, oye, ¿no te gustaría tener un par de panditas en tu zoológico en Brisbane? O sea, es el único país del hemisferio sur en tener panditas, y con eso conquistaba a los negociadores más reticentes, ¿no? China ha hecho uso de su poder suave al promover el estudio del mandarín, al promover, por ejemplo, el conocimiento sobre la medicina tradicional. O sea, ha desplegado una diplomacia a partir del poder suave muy, muy amplia, y yo creo que ahora está echando mano de la diplomacia en salud.
pues precisamente para curarse en salud y para mitigar la mala imagen y todas estas percepciones que se tienen de que es el país al que hay que culpar por todo lo que está pasando y por su reacción o porque tal vez ocultó información o lo que sea. Yo creo que China pues ahora está haciendo un despliegue impresionante a través de la diplomacia en salud, enviando insumos médicos a México. ¿Cuántos aviones nos ha mandado? 6 ya, 6 de 14, llenos de insumos que se requieren en estos momentos para la atención de la pandemia, y está haciendo lo mismo con muchos países del mundo. ¿Qué tanto éxito tendrá en esta empresa? Bueno, es difícil saber si esta diplomacia de la salud alcanza a limpiar la imagen de China frente a todos los cuestionamientos que se le están haciendo, pero yo me quedo con algo que comentaba el doctor de la Fuente. Hoy por hoy, China es el país que más sabe sobre el coronavirus porque es el país donde surgió y es el país que también ha producido una cantidad impresionante de estudios a partir de las evidencias que se tienen. Por ser el primer país que se vio aquejado y por ser el primer país que tuvo que lidiar con todo esto, hay mucha información y hasta donde yo recuerdo, el gobierno chino le explicó a nuestro secretario de Relaciones Exteriores, a Marcelo Ebrard, que iba a compartir todo lo que supiera sobre la enfermedad. No sé si va a compartir todo lo que sabe, a lo mejor ese es un discurso pues político, pero sabe mucho de la enfermedad y en estos momentos requerimos aprender mucho sobre dicho padecimiento porque pues es un padecimiento contra el que no tenemos vacunas. Hay también la prisa, la urgencia de parte de la comunidad internacional para trabajar en la investigación médica y poder avanzar en esa dirección, pero mientras eso sucede, esperemos que China, como parte de esta diplomacia en salud, comparta con nosotros los conocimientos, la mayor parte de los conocimientos que tiene sobre la enfermedad. Y bueno, ya la historia dirá si eso le alcanzó para limpiar su imagen. Sí, desde luego, desde luego. Y ya la historia nos dirá también qué impacto tuvo incluso sobre el sistema político chino o su propia configuración del poder, ¿no? Que ese es otro tema verdaderamente apasionante. Empiezan a llegar preguntas del público para alegría nuestra y me va a tocar repartirlas. Una de ellas está hecha perfectamente para Jorge, que es la de Moisés Gómez, que pregunta, ¿continuará la configuración tripolar Estados Unidos, China y Rusia en el sistema internacional o surgirán las economías emergentes con más poder? Tristemente, creo que las economías emergentes tendrán muchísimas limitaciones en el nuevo sistema internacional que se está gestando. Y déjame explicar esto. Lo que hemos visto es que generalmente en el multilateralismo sí se logran avances y se logran avances espectaculares. Es más, lo que hemos visto en el curso de los últimos 70 años después de la Segunda Guerra Mundial es realmente, en buena medida, resultado del gran trabajo multilateral. El problema es que el multilateralismo es muy lento. Y justamente en situaciones de pandemia o en situaciones de crisis, lo que se requiere es mucha mayor rapidez. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que va a cambiar o dónde vamos a estar después de esta pandemia con respecto a los mecanismos de cooperación internacional y particularmente de organismos internacionales? Creo que va a ocurrir en prácticamente todos los organismos lo que ya ha ocurrido de facto en las instituciones financieras internacionales. ¿Qué significa eso? El minilateralismo dentro del multilateralismo. ¿Qué significa eso? Que justamente serán los grandes, los poderosos, los estados más relevantes dentro del sistema internacional, ya sea por su poderío económico, por su poderío político, por su poderío militar, quienes tomarán en un grupo minúsculo, por eso el minilateralismo, buena parte de las decisiones de cómo se conformará un nuevo sistema internacional y eso se empujará dentro del multilateralismo, es decir, se utilizarán los organismos internacionales para estas nuevas recetas o estas soluciones. No quiero decir imponer, pero sí hacer que sean aquellas que se sigan por los menos poderosos, particularmente países de tercer mundo, potencias emergentes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, soy un poquito pesimista en el sentido de que pueda haber mayor relevancia de potencias emergentes. Digamos, veamos el caso
que nos atañe directamente a México. MICTA, este mecanismo de concertación política entre México, Indonesia, Turquía, Corea y Australia, que se presentaba a sí mismo como un mecanismo mediador al interior del G20, entre los BRICS y el G7 por el otro lado. Bueno, se ha convertido en un mecanismo completamente irrelevante y no han sido siquiera capaces los países MICTA de ponerse de acuerdo para mandar una resolución conjunta con respecto a la pandemia y la crisis actual. Ese yo creo que es el ejemplo más prístino de cómo potencias emergentes pueden empezar a ser menos relevantes en este nuevo sistema internacional que, en pocas palabras, se construirá desde los consensos entre los más poderosos en un minilateralismo que se impondrá a través del multilateralismo. Claro, tengo que aprovechar, Jorge, porque nos cae otra pregunta para ti que se conecta perfectamente con esto, y es de Rafael Velázquez, un colega suyo, profesor de la Universidad Autónoma de Baja California, que les manda saludos a los tres, desde luego, y pregunta si estarían dadas las bases para un nuevo sistema internacional a partir del COVID-19. Lo comentamos al inicio del programa, pero ojalá pudieras hacer una respuesta en 2 minutos o menos. No, va a ser mucho más breve porque voy a repetir lo que ya había Magnífico. adelantado. Va a ser la incertidumbre con respecto a esta construcción de un nuevo sistema internacional, donde claramente si vemos una dominación de los más poderosos y particularmente de aquellos que salgan mejor, que sorteen mejor esta crisis de la pandemia. Y como ya lo platicábamos, muy probablemente serán justamente estas democracias liberales y que han logrado un compromiso social y que son responsables en términos de equidad y generar un estado de bienestar, por un lado, y por el otro, sistemas autoritarios que al mismo tiempo también fueron capaces de resolver las crisis, pero justamente por esta centralización del poder, donde justamente veremos un vacío y muy probablemente ese riesgo y esa amenaza de la reversión hacia mayor autoritarismo justamente en estas democracias en ciernes, jóvenes, medio liberales y que no han logrado este compromiso social. Por lo tanto, la incertidumbre es lo que domina, pero claramente sí habrá una dominación de los más poderosos. Gracias, Jorge, y saludos a Rafael Velázquez. Nos pregunta Diego Jiménez algo y que viene perfectamente para lo que comentaba hace un momento Ileana Rodríguez. Santibáñez, nos pregunta Diego Jiménez, ¿qué opinas sobre el impacto que tendrá la inteligencia artificial junto con la cuarta revolución industrial en la reconstrucción del orden post-COVID-19? Ileana. Para mí esa es una gran pregunta y le agradezco mucho. Sí, sin duda, y se vincula con lo que acabas de preguntarle justamente a Jorge, que él amablemente y atinadamente responde. Y yo sí tendría otra situación que es, las economías que van a destacar en la etapa post-COVID son todas aquellas que puedan lograr fundamentalmente una economía basada en el conocimiento. Los estados pueden poseer recursos naturales como México y somos competitivos de suyo por ese simple hecho. Podríamos decir que hasta antes de esta pandemia sí, pero que después de esta pandemia no. Requeriremos más que recursos naturales. Y el presupuesto, lamentablemente, en investigación, en áreas de ciencia y tecnología, se redujo en este gobierno. Entonces, si no hay inyección en temas de ciencia y tecnología, evidentemente no podremos competir con aquellos que poseen una economía basada en el conocimiento, incluso aquellas economías emergentes que se basan en ese tipo de políticas. Y ahí tenemos una seria desventaja. Por eso pienso que es muy difícil hablar de un desdibujamiento de la estructura actual, que va a haber un cambio radical por la llegada de la inteligencia artificial, la vigilancia digital como en China, etcétera, la reducción quizás de las libertades en los estados democráticos, etcétera. Estoy de acuerdo totalmente, pero un hecho que no se puede negar es que, por ejemplo, la competencia de Estados Unidos y China tiene que ver incluso con una base tecnológica. Y Estados Unidos sigue siendo el primer país en innovación tecnológica. Entonces, podemos apostar que China hará grandes inversiones en la investigación por la cura, pero que también necesita de los insumos tecnológicos para generar esa ciencia
en aquellos estados que la posean. Entonces, para mí los ganadores, no hay ganadores en esta pandemia, nunca va a haber nada de eso, pero los que podrían llegar a tener mayor ventaja competitiva en relación a otros estados son aquellos que posean ciencia y tecnología, y para ello se requiere presupuesto, se requiere investigación formal. Entonces, me parece que esos estados tendrán la oportunidad. Esta pregunta es muy pertinente y es una gran incógnita, pero también a la vez una gran respuesta para todos los estados. Totalmente. ¿Alguna reacción a esto, María Cristina? Sobre todo pensando en que si habrá tregua o no habrá tregua en estas guerras tecnológicas, como sí las hay en conflictos convencionales en este momento. Y luego vuelvo contigo, Ileana. El problema que yo veo es que sí, es cierto, los estados que puedan insertarse de mejor manera a partir de la ciencia y la tecnología, pues tendrán muchos más márgenes de maniobra. Pero ¿qué pasa con los que no? O sea, el problema de la brecha digital no lo podemos soslayar. Hay mucha gente que puede entrarle a lo tecnológico y puede acceder a la 5G y a la inteligencia artificial, pero no es el grueso de la población mundial. En realidad es una élite. Es como esto de quédate en casa. Pues en realidad los que nos podemos quedar en casa somos la minoría. Igual los que pueden acceder a las tecnologías de la información más sofisticadas son una minoría. Entonces el tema también es qué va a pasar con los que no puedan dar el salto tecnológico. ¿Se va a ensanchar la brecha entre ricos y pobres? ¿Qué va a pasar con los objetivos de desarrollo sostenible? O sea, hay muchas incógnitas. Yo creo que desafortunadamente con todos los ajustes económicos, tecnológicos, políticos que se avecinan, sí se está planteando un escenario de rezago para millones de seres humanos en todo el mundo. Totalmente. Tenemos otra pregunta de Paola Lisette Hernández, y voy contigo, Ileana. Dice, ¿la pandemia puede ser un impulso a la desglobalización? Hablábamos hace rato de si la globalización que conocemos se va a mantener ahí, o si va a haber un proceso de desmantelamiento de esa globalización, o si se va a transformar, como decía Jorge, hacia algo que definitivamente no conocemos ni seremos capaces de entender todavía. Esa es otra gran pregunta que me hace recordar mucho una maestra que tuve en el posgrado en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que se llamaba Sol Arguedas, y ella era una gran comunista. Y me acuerdo perfecto que nos tocó cuando vino la caída del muro de Berlín y toda esta desestructura de la Unión Soviética, etcétera. Y ella decía, bueno, pues tendré que dejar de desaprender sobre comunismo y socialismo para entender la nueva estructura mundial. No creo que sea tan paradigmático como eso lo que está ocurriendo hoy día. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, están haciendo los regímenes de carácter nacionalista, que es muy evidente, que incluso tratan de despegarse de la globalización, no omiten mantenerse en las estructuras multilateralistas, que finalmente también son un andamiaje muy importante para que la globalización funcione. Pese también a las críticas con las cuales coincido con la maestra Cristina Rosas, a estas organizaciones anquilosadas que no han sabido responder al momento histórico que estamos viviendo, o lo han hecho con un aletargamiento horrible. Pero más allá de ello, el tema de la globalización tiene que ver con la articulación de las cadenas productivas, que no es tan fácil destruirlas o desestructurarlas. Entonces, este proceso de desglobalización que nos pregunta, no es tan sencillo, que simplemente seguimos manejando en México 12 tratados de libre comercio. Entonces, no es tan sencillo como decir, ya no se van a usar y tírense a la basura, ¿no? Porque hay procesos detrás donde se articulan cadenas de suministro vitales para las economías, no exclusivamente de conveniencia para un Estado, sino para todos aquellos que la integran. Incluso ante esta pandemia, esta capacidad articulada de los Estados por responder, habla de una connotación de globalización, porque también esa es otra situación. Habría que separar la globalización y sus defectos a partir de qué modelo, de un modelo social, de un modelo económico, de un modelo político, a partir de qué variable vamos a hablar de la globalización como algo fallido. Algo importante que menciona la profesora Rosas es esta brecha que se puede generar entre países pobres y ricos, que se puede agudizar, pero que lo mismo va a pasar con las ciudadanías. Hong Kong, lo estamos viendo hoy, China, sin activar los artículos que corresponden para intervenir en Hong Kong,
lo está haciendo. Una China, dos sistemas. Yo los invito a leer el artículo de The Economist de esta semana, que justamente hace este señalamiento de cómo China se está apoderando del régimen de Hong Kong cuando es su hub financiero. ¿Pero para qué? Para tener el recurso. Entonces estamos viendo un rompimiento a las estructuras, pero yo todavía no veo que se termine la globalización. Hay un impacto en la economía que será severo lo que viene, sí será severo, pero no creo que sea su terminación, no en este momento. En efecto. La otra posibilidad, y esto se conecta con otra pregunta que nos ha llegado, es que vivamos una globalización a varias velocidades, ¿cierto? Y que haya países que estén dispuestos a mantenerla tal cual la conocimos nosotros cuatro, y otros que estén dispuestos a impulsar cierto tipo de transformación. Pero esa es justo la pregunta de César Pacheco. Habla de la Unión Europea y de cuáles son los retos que presenta la integración europea en el contexto del COVID y de este reordenamiento del sistema internacional. No hemos hablado mucho de Europa, salvo por la referencia de María Cristina de Alemania. ¿Qué opinas, Jorge? Déjame atar la pregunta anterior con esta nueva pregunta. Muy bien, muy bien. Yo sí creo que la globalización no solo llegó para quedarse, sino que se incrementará hacia adelante. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, la globalización finalmente es resultado de un avance constante en las tecnologías que reduce los costos de transacción y que justamente genera mucho mayores flujos. Ahora, coincido contigo en el sentido de que vamos a tener una globalización no solo de diferentes velocidades entre diferentes espacios geográficos y nacionales en el mundo, sino que también tendremos una globalización diferenciada por tema o por sector. ¿Y a qué me refiero con esto? Vamos a seguir viendo la globalización en términos de crecientes y bastante libres flujos de bienes, servicios, capitales, información, donde seguramente sí veremos una restricción. Pero yo creo que también será una restricción temporal mientras se resuelve el tema sanitario, es en el flujo de personas. Y aquí es donde veremos afectaciones importantes sobre temas como migración o como turismo, donde realmente la afectación hacia el libre flujo de personas, que generalmente es resultado de esta reducción de costos que llevó a la globalización, puede tener una afectación importante. Ahora, con respecto a las diferentes velocidades de la globalización, serán justamente aquellas regiones que hayan sido las más exitosas, por así decirlo, en atender esta pandemia y en generar justamente la gobernanza para sus relaciones regionales e internacionales, quienes saldrán mejor librados y por lo tanto serán los esquemas, por así decirlo, que sigan, aunque de manera mucho más lenta, avanzando en sus procesos. El caso de Europa, nuevamente, es una Europa de muchas velocidades. Ya lo hemos visto en temas tan sencillos como una moneda única, que hay países que participan y otros que no participan, y por lo tanto tenemos ahí dos velocidades. Y también, por otro lado, vemos, en el caso particular de la Gran Bretaña, su salida de este esquema, más que nada por temas de migración y de nacionalismo, que podemos entrar a profundidad hacia ellos. Entonces yo creo que sí vamos a observar en el caso europeo, nuevamente, velocidades diferenciadas en diferentes espacios de integración, y particularmente lo que veremos es, ante la salida de Gran Bretaña, un efecto de mucho mayor consolidación de aquellos que se quedaron adentro. ¿Podrías hacer un comentario sobre eso, María Cristina, y al mismo tiempo quizá darle respuesta a la pregunta de Senia Marroquín, que dice, ¿habrá una reestructuración en las estrategias de cooperación internacional post-pandemia? Respecto a la Unión Europea, yo creo que ya arrastraba la crisis del Brexit y luego llegó la pandemia y pues agudizó mucho la problemática. Llama la atención que la Unión Europea no ha logrado articular un frente común para responder a la pandemia. La pandemia pues ha llevado a una especie de política de sálvese quien pueda, el nacionalismo en salud, ¿no? Y donde pues hemos visto afectaciones graves a los países mediterráneos, a España, a Francia, a Italia, y hemos visto el modelo aplicado por Alemania, que no deja de ser interesante. Todos los países que acabo de mencionar tienen poblaciones envejecidas,
Sin embargo, Alemania ha manejado de tal manera la problemática que el número de decesos es infinitamente inferior al de los países mediterráneos. Entonces, yo creo que también viene a nivel de Europa una reflexión respecto a las políticas de salud pública, a los sistemas de salud, a la relevancia que tiene este tema en la agenda de la integración, porque yo recuerdo haber visto el presupuesto de la Unión Europea para este quinquenio y el tema de salud no figuraba. Figuraban muchas cosas. Figuraba la lucha contra el terrorismo, que por cierto, si me permiten comentarlo, a mí me parece que parte del problema que estamos teniendo ahorita con salud tiene que ver con el sobredimensionamiento que se le ha dado al terrorismo. Miramos tanto al terrorismo, nos preocupamos tanto por el terrorismo y dejamos de ver otros temas importantes como salud y ahora estamos viendo las consecuencias. Entonces, Europa pues ha mirado al terrorismo porque varios países han sido aquejados, atacados por el terrorismo, por lobos solitarios o por un terrorismo más articulado, pero dejaron de lado otros temas importantes como salud. Esta pandemia va a obligar a que todo el esquema de integración europeo se reformule, se reconsidere y no solo por el Brexit, sino sobre todo por la pandemia y por los fracasos o los éxitos que han tenido los miembros de la Unión Europea para responder a ella. Respecto a la cooperación internacional, yo creo que pues es un tema también importante que se ha dado escasamente en las condiciones actuales. Yo lo atribuyo a este sálvese quien pueda, a que los países pues le han dado prioridad a responder lo más rápido posible y como pueden a la pandemia, pero sí hemos visto algunos destellos de cooperación internacional. Lo que hace Cuba con su diplomacia en salud, sin tener un gran presupuesto con el que pueda ayudar o apoyar a la comunidad internacional, lo hace en especie, enviando médicos, algunos insumos médicos para apoyar a países muy aquejados por la pandemia. China está haciendo lo propio. Recuerdo que también Rusia estaba enviando médicos y asistencia a varios países europeos. Pero solo hemos visto destellos de la cooperación internacional. Yo creo que pues va a ser importante explorar de manera más intensa la cooperación a la luz de la importancia de los esfuerzos conjuntos, porque así como se decía hace un momento, lo decía muy bien Jorge, la globalización pues nos conecta y nos expone más, por ejemplo, a las enfermedades. También es verdad que esta pandemia reclama respuestas más articuladas de más actores, no solo de los estados en lo individual. Entonces, la cooperación internacional tiene que desencadenar o tiene que evolucionar hacia una respuesta más colectiva, que no hemos visto hasta ahora, como lo comentábamos, y tenemos que ver el tema chino, hasta dónde lo que sabe, o lo mucho o lo poco que sepa, está dispuesto a compartirlo y hasta dónde vamos a reposicionar a la cooperación internacional como un tema ineludible en el siglo XXI. Destellos de cooperación, efectivamente. Lo que no tenemos como destellos, sino como una presencia tremenda es de preguntas. Esta conversación tuvo que haber terminado ya, pero si están de acuerdo, podemos abrir unos 10 minutos más, si no si no tienen poco tiempo, para leer las más interesantes. ¿Están de acuerdo? Claro, sí. Bueno, muy bien. Ángel Martínez pregunta si la etapa pospandémica la imaginan ustedes como una etapa de estímulo al nacionalismo y al proteccionismo. ¿Qué les parece si hacemos una ronda de 1 minuto cada quien? Iliana. Gracias. Dependiendo de qué sujeto del derecho internacional público hablemos o de qué estado, porque en este momento, por ejemplo, si hablamos de relación México, Estados Unidos, Canadá, a través del TEMEC, de este nuevo acuerdo que entra en julio, yo diría que si hay una visión nacionalista de los estados por proteger las fuentes de trabajo, etcétera, pero por ejemplo, un sector que se espera que se va a dinamizar y que no se está viendo en este momento ninguna política en contra que sea de carácter proteccionista es justamente las maquiladoras. Y hablábamos del tema salarial en el sector automotriz. En este momento no hay ningún anuncio. El equipo negociador mexicano y el canadiense y el estadounidense fueron muy hábiles de manera de dejar muy transparente los mecanismos de solución de controversias y cómo se va a dar esta dinámica, tratando de evitar todo lo que son las barreras arancelarias y las no arancelarias. Entonces,
esto hasta que no empiece a caminar, no podríamos decir si habrá estados nacionalistas que además sean proteccionistas, que sería lo peor que nos podría pasar. Pero Claro. no podemos especular al respecto. Jorge. Nacionalismo ya existe y es algo que vemos increciendo, particularmente en el curso de la última década. Y como ya habíamos platicado, a final de cuentas, esta pandemia ha servido como un catalizador en buena medida en aquellos estados con instituciones no perfectamente consolidadas para un incremento del nacionalismo y tristemente de su peor hermano, el populismo. Entonces, justamente veremos en aquellos países en los cuales la pandemia haya estragos y un incremento del nacionalismo y probablemente haya actores políticos que quieran aprovecharlo y eso lleve a mayor populismo. Nuevamente, ¿qué significa esto? Que veremos una realidad diferenciada entre aquellos países más democráticos, más consolidados, los cuales seguirán manteniendo o intentando mantener un régimen internacional abierto y liberal en términos comerciales y por tanto no proteccionista, pero por el otro lado probablemente sí veamos en estos sistemas más nacionalistas con populismo un riesgo de incremento en el proteccionismo. Gracias, Jorge. María Cristina. Yo sí veo un riesgo de proteccionismo por razones de bioseguridad. Me acuerdo mucho cuando fue lo del 11 de septiembre, días después de los ataques a las Torres Gemelas y al Pentágono, hubo el problemita del anthrax. ¿Se acordarán ustedes de los paquetitos postales con esporas de anthrax? Y cómo esto desencadenó una histeria colectiva, quizá de la misma proporción o hasta más que lo que ocurrió con las Torres Gemelas y el Pentágono a propósito de la bioseguridad. De hecho, pues el gobierno de George W. Bush decretó una serie de medidas de bioseguridad y de proteccionismo, precisamente buscando preservar la seguridad de los estadounidenses. Y me estoy temiendo que ahora, con el argumento de la bioseguridad y de las enfermedades zoonóticas, como es el caso del coronavirus, ¿no?, se pueda invocar al proteccionismo simple y llanamente por bioseguridad. Eso me parece inminente y eso puede tener implicaciones muy importantes para el comercio internacional y para la marcha de la economía global. Gracias, María Cristina. Finalmente, la pregunta de Armando Barrera, que pregunta al panel, ¿cómo creen que la situación de aceptar las excepciones al Estado de Derecho afecte a las sociedades post-pandemia? Esta especie de normalización es lo que está preguntando Armando Barrera del estado de sitio, del toque de queda, de la circunstancia en la que muchas sociedades viven en este momento. Iliana, por favor. Gracias. Bueno, comenzamos justamente este diálogo con esa misma pregunta y esa observación. Y lo que entonces añadí es que el estado de excepción no está estandarizado en el mundo, pero hay que entender que efectivamente deroga o limita el ejercicio de la libertad de derechos fundamentales y derechos humanos. Sin embargo, en estados autoritarios esto ya existe. En las democracias, lo que observaríamos del estado de excepción fundamentalmente es que es temporal esa restricción a esas libertades. El riesgo en todo caso para el Estado de Derecho es justamente la permanencia de esas restricciones sin la participación de los órganos legislativo y judicial o aquellos que acompañen a determinado Estado en la autorización de ese estado de excepción y cuyo prolongamiento sea en detrimento de los ciudadanos. Y entonces estaríamos viendo una nueva era de la conformación de estados autoritarios. Ese es el gran riesgo de los estados que han dictado en este momento estado de catástrofe, estado de calamidad, estado de excepción, estado de emergencia, todas las vertientes, pero que nacen del pensamiento de Carl Schmitt. Entonces, eso sería el gran riesgo y estaríamos hablando de un incremento de estados fallidos, evidentemente. Gracias, Iliana. ¿Qué opinas, Jorge, con formación de nuevos estados autoritarios? Coincido plenamente con lo que dijo Ileana. Dependerá en buena medida de la calidad de las democracias liberales de estos países. Aquellos que tienen instituciones consolidadas y que funcionan bien sus sistemas de bienestar, un estado de emergencia será algo temporal. Las poblaciones además lo están entendiendo y se están finalmente sometiendo
a estas restricciones temporales y por lo tanto supongo que tan pronto como se resuelva el tema sanitario, la probabilidad es que se regrese a una relativa normalidad democrática. El gran riesgo justamente es en aquellos estados, como ya lo hemos platicado, cuyos sistemas democráticos son endebles o no consolidados. Ahí sí habrá ganas de actores políticos de aprovechar esta situación justamente para avanzar sus propias preferencias y en muchas ocasiones esto implicará reversiones autoritarias y restricción de libertades. Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Gracias, Jorge. María Cristina, regresiones autoritarias. El Reglamento Sanitario Internacional de 2005 tiene previsto que se decreten medidas extraordinarias ante una epidemia o una pandemia. Esto para salvaguardar la vida humana, para mantener la ley y el orden. Y coincido con lo que han comentado Jorge e Ileana. En democracias consolidadas o incluso en democracias incipientes, estas medidas extraordinarias tendrían que ser transitorias. Pero traigo a la memoria de ustedes lo que pasó con Estados Unidos después del 11 de septiembre de 2001. Se decretaron montones de medidas extraordinarias por los ataques terroristas, muchas de las cuales siguen vigentes al día de hoy. Y Estados Unidos es una democracia consolidada, aunque no nos guste Trump, aunque Trump invite a la gente a tomar detergente. ¿Sí? Aunque no nos guste eso, la realidad es que Estados Unidos es una democracia consolidada, pero mantiene rasgos autoritarios emanados del 11 de septiembre de 2001. Bueno, veremos si esa consolidación se mantiene en el tiempo o si efectivamente hay un resquebrajamiento también de esa condición. Pero quiero agradecerles mucho a los tres, a nombre de todos los integrantes de Globalítica. Es un gran placer tenerlos en el Consejo Editorial y haberlos tenido aquí en esta conversación, pues ha sido maravilloso. Yo he aprendido muchísimo. He estado fascinado con esta conversación con estos tres grandes representantes de la Academia Mexicana especializada en temas internacionales. Espero que no sea la última de nuestras conversaciones y que sea la primera de muchas. No podemos seguir, a pesar de que tenemos muchas preguntas, y lo único que les pediría sería redondear un poco y hacer una conclusión cada quien por espacio de 1 minuto. Empezamos contigo, si te parece bien, María Cristina, para darle la progresión al revés. Bueno, pues yo creo que hay muchas lecciones de esta pandemia. Hay muchas aristas que vamos a tener que revisar, pero yo creo que lo más importante y lo que yo rescataría viendo todo lo que ocurre es la importancia de recuperar a la cooperación internacional y la acción concertada, porque hoy por hoy eso ha estado muy ausente, ha sido incipiente, ha sido esporádico y por ahí decían divide y vencerás. Hoy por hoy la enfermedad pues ha progresado de una manera impresionante, ya llegamos a 3 millones de infectados, ya una cantidad de decenas de miles de decesos, y la enfermedad va a seguir progresando si no concertamos esfuerzos. No sé quién va a ser el gran concertador, no sé si va a ser la OMS, no sé si va a ser el G20, no sé si va a ser el G7, el MICTA, u otro órgano, u otro país, u otra entidad, pero es importante concertar esfuerzos. Muchas gracias, María Cristina. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Jorge. Yo concluiría como inicié, y es diciendo que esta emergencia sanitaria, esta pandemia, simplemente ha sido un catalizador de procesos y crisis que ya habíamos estado viendo en el curso de las últimas 2 décadas. Y muy particularmente es la crisis del sistema neoliberal, la crisis del sistema democrático liberal no consolidado y la crisis del multilateralismo. Y que por lo tanto, la única manera para atender esta catalización de las crisis que nos van a llevar a una nueva era es justamente atenderla a través de soluciones a estos 3 temas. Hay que fortalecer al Estado y particularmente un Estado que sea un regulador de la actividad económica, política y social, pero sin intervenir directamente. Tenemos que fortalecer la intervención estratégica de este Estado para generar un sistema de bienestar y que por lo tanto garantice la estabilidad de estos sistemas políticos.
Y finalmente, tenemos que encontrar un mecanismo novedoso de cooperación dentro del multilateralismo que justamente iniciará a través de este minilateralismo que habíamos platicado de consenso o de concertación o de concierto entre los países más poderosos, como ocurre en instituciones financieras internacionales, y que esto finalmente lleve o dé la pauta hacia la conformación de un nuevo sistema multilateral internacional. Muchas gracias, Jorge. Gracias por estar con nosotros. Ileana, finalmente. Gracias. Pues mi reflexión sería que no puede haber este andamiaje sólido, consolidado de organizaciones internacionales, ni un quehacer responsable por parte del Estado, si no utilizamos la libertad con responsabilidad. El cambio de una sociedad comienza con nosotros como ciudadanos responsables, que razonemos nuestro voto, que realicemos lo que tenemos que hacer como seres humanos en sociedad, que dejemos y abandonemos las estructuras de la sociedad líquida de Bauman, que dejemos el egoísmo, porque si no actuamos como comunidad, no va a haber ninguna estructura ni ningún soporte estatal que nos pueda ayudar a lograr nuestros propios objetivos. Yo los invito a los que nos estén escuchando y viendo a actuar en sociedad de manera responsable. Eso es mi invitación. Gracias. Mil gracias, Ileana, por estar con nosotros. Mil gracias a los tres. Quizá podríamos concluir diciendo que el Estado viene de vuelta. Ojalá sea un Estado democrático. Ojalá sea un Estado que tampoco impida el fortalecimiento de la sociedad civil, como bien dices, Ileana. Y ojalá sea también, digamos, un Estado que busque fortalecer a los organismos internacionales y la cooperación para prepararse ya no ante esta, sino ante la que sigue, porque seguramente tendremos más de estos eventos de efecto mariposa que nos van a convocar a sentarnos aquí un buen rato. Fue 1 hora y media absolutamente fascinante para mí. Muchas gracias a los tres, muchas gracias a las personas que nos enviaron sus preguntas y nos conectamos en una próxima ocasión. Gracias. Gracias.